Bienvenidos este domingo 30 de octubre del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Nos sentimos muy gozosos con celebrar junto con toda la iglesia un aniversario más de la Reforma Protestante. Escuchemos el llamado a la adoración que encontramos en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Preparemos nuestros corazones antes de escuchar la predicación, entonando juntos los siguientes cantos. A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de
Sean todos bienvenidos a esta predicación especial evangelística del día de hoy, domingo 30 de octubre de 2022. El tema a desarrollar es la reforma protestante en la Iglesia y su fundamento bíblico. Como sabemos, mañana, lunes, se recuerda y se conmemora el inicio de la reforma llamada protestante, cuando el monje, sacerdote agustino y teólogo alemán Martín Lutero clavó literalmente su documento llamado 95 Tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania, un 31 de octubre del año 1517, o sea, poco más de 5 siglos. La lectura para el día de hoy proviene de Romanos 12:2. Pongamos atención con nuestros oídos y espíritu a la lectura, para lo cual y por claridad leeré el pasaje según 3 versiones bíblicas diferentes. La palabra de Dios dice así en la versión Reina Valera 1960. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión Dios habla hoy lo expresa así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. La Nueva Versión Internacional lo cita así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Como vemos, Pablo nos habla de renovación, o sea, de transformación, y finalmente de reformar nuestra mente para no amoldarnos a las ideas, tradiciones ni costumbres humanas de la época en la cual Dios ha dispuesto que vivamos. Vamos a orar. Padre, que habitas en el cielo, en todo lugar, y que eres todopoderoso, misericordioso, creador de cielo y tierra, ponemos ante ti esta predicación para que, extraída de tu palabra, pueda transformarse en un medio que difunda la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Guíame en esta predicación para que mis palabras, así como las reflexiones de nuestros corazones, sean gratas a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Empecemos. La Reforma Protestante del siglo XVI, de la cual como creyentes somos herederos, fue un movimiento religioso y político que se propuso realizar una revisión profunda de la doctrina religiosa pregonada por la Iglesia romana, sobre todo durante casi 1000 años, durante el periodo histórico denominado Edad Media, o sea, desde el año 476 hasta el año 1453 después de Cristo. Esta doctrina religiosa se sustentaba en la Biblia en lo general, pero en lo particular y en la práctica se guiaba sobre todo por el seguimiento de ritos, tradiciones y dogmas. Algo parecido a regirse por usos y costumbres en lugar de por regirse por las leyes. Cabe aclarar que la motivación e inspiración inicial de Lutero fue criticar académicamente, desde dentro de la misma iglesia, la crisis religiosa de la época. Nunca fue su intención confrontar directamente a la autoridad eclesiástica en Roma. Pero ¿cuál fue el antecedente inmediato y circunstancial? En el siglo XVI, durante el pontificado del Papa León X,
la Iglesia Católica tenía en construcción la actual Basílica de San Pedro en Roma, pero carecía de recursos económicos, por lo que para recaudarlos ideó la venta de certificados o indulgencias por las cuales la Iglesia romana perdonaba todo pecado del comprador y poseedor de la misma, pudiéndolas adquirir y hacerlas extensivas también para familiares o amigos, ya sea que estuviesen vivos o incluso muertos. Por eso, el nombre formal que le asignó Lutero a su documento conocido como 95 Tesis es el cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. En su documento, las 95 Tesis, Lutero rechazaba la venta de indulgencias y también criticaba a las autoridades del Papa y de los sacerdotes romanos y sus abusos históricos documentados, ya que durante la Edad Media se habían manifestado en Europa 5 diferentes movimientos, tanto contra la praxis religiosa como contra los abusos del clero romano. En Francia hubo 2 movimientos en el siglo XII, en el año 1170. Uno fue el de los puritanos y el otro fue el de los valdenses. En Inglaterra, en el siglo XIV, Juan Wycliffe, cuya predicación y traducción del Nuevo Testamento al inglés prepararon el camino para la Reforma. En Bohemia, Checoslovaquia, Juan Hus, en el siglo XV, fue un teólogo simpatizante de Wycliffe y rector de la Universidad de Praga. Fue firme opositor a la autoridad papal, por lo que fue martirizado en la hoguera en el año 1415, y el último fue en Italia, en donde Jerónimo Savonarola murió en la horca y su cuerpo fue quemado en Florencia en el año 1498, a solo 19 años antes de que Lutero clavara sus 95 tesis en Wittenberg. Por otro lado, el uso de la imprenta fue clave para la propagación en Europa de las ideas de Martín Lutero y para el desarrollo de la Reforma protestante. La imprenta con tipos móviles fue inventada por el también alemán Juan Gutenberg en el siglo XV, en el año 1440. Es de notar que el primer libro impreso por Gutenberg fue la Biblia en latín, conocida como la Vulgata o Biblia de Gutenberg. La palabra de Dios fue la que inspiró a Lutero a su reflexión y protesta, a leer y reflexionar en la carta a los romanos de Pablo, en particular el pasaje Romanos 1:17, el cual incluye la verdad bíblica que reformó e incendió su mente y que posteriormente puso en marcha la reforma religiosa. El versículo 17 de Romanos 1, que leeremos a continuación, se convirtió en la piedra angular de la reforma. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Al decir Pablo está escrito, se refiere a la cita de Habacuc 2:4, que dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Debemos notar el impacto de la palabra de Dios en el tiempo. Habacuc, inspirado por Dios, escribe su libro en el año 609 a.C. 6 siglos después, en el año 56 después de Cristo, Pablo redacta su carta a los romanos y a su vez, unos 1500 años después, estas 6 palabras. Solo 6 palabras, pero bajo la guía del Espíritu Santo, renuevan,
reforman e incendian la mente de Lutero. Como se dice coloquialmente, a Lutero le cayó el 20 y 500 años después también a nosotros, por lo que ahora tenemos renovadas y más claras cuáles son las obligaciones y responsabilidades que Dios nos impone en el mundo actual como creyentes en Cristo. Ahora bien, el efecto particular y personal de la reforma a la distancia, en el tiempo, es renovarme como creyente por medio de la reformación de mi mente, tal como lo cita Romanos 12:2 que leímos al principio, lo cual los reformadores lo expresaron en 5 máximas o frases en latín, conocidas como 5 solas, en donde sola, traducida al español, significa únicamente o solo. Estas 5 frases que sintetizan el fundamento bíblico de la Reforma contrastaron confrontalmente con la doctrina de la Iglesia de Roma de la época medieval. Estos 5 solos, o 5 únicamente en español, o 5 solas en latín son sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Analicemos brevemente cada una de estas máximas protestantes y su fundamento bíblico. Primer solo de la Reforma. Solo o únicamente por medio de la Escritura, que en latín leímos es sola scriptura. El principio formal de la Reforma lo constituyó la doctrina de que solo la Biblia, la palabra de Dios, es la máxima autoridad para el creyente, en donde Dios mismo establece la única regla para que Él cumpla con su fin principal, que es glorificarlo y gozar de Él para siempre, según la respuesta de la pregunta 1 del Catecismo Menor de Westminster. Uno de los sustentos bíblicos, entre otros, para esta solo es la segunda carta de Timoteo en sus versículos 16-17 del capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También es de considerar que la Confesión de Fe de Westminster, en el apartado 9 del primer capítulo, que trata de las Santas Escrituras, establece lo siguiente. La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma, en contraposición con lo establecido en la época de Lutero, de que el único habilitado para interpretar de forma infalible la palabra de Dios era el clero romano encabezado por el obispo de Roma, o sea, el Papa. Pues el pueblo corría el riesgo de volverse loco al leerla y pretender interpretarla y aplicarla en sus vidas. Segundo solo de la Reforma. Solo o únicamente por la fe. En latín, sola fide. El principio rector de la Reforma fue la justificación solo por la fe, como lo expresa la Confesión de Fe de Westminster, apartado 2 del capítulo 11. La fe que así recibe y que descansa en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación. Sin embargo, la fe no está aislada, no actúa sola en la persona justificada, sino que siempre está acompañada de todas las demás gracias salvadoras y no es fe muerta, sino que obra por amor. El sustento bíblico, entre otros, es el pasaje de Gálatas 3, versículos del 6 al 11. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo:
En ti serán benditas todas las naciones, incluido México. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, o sea, por obras, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Tercer solo de la Reforma. Solo o únicamente por gracia. En latín, sola gracia. Un clamor central de la Reforma fue la salvación por gracia, en contraste con las doctrinas del mérito propio enseñadas por la Iglesia romana de la época. Los reformadores volvieron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Nuestra posición justa ante Dios nos es imputada por gracia a causa de la obra en la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. El sustento bíblico, hay varios, pero escogí los versículos 8-9 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuarto solo de la Reforma. Solo o únicamente por Cristo. En latín, solus Christus. Los reformadores concluyeron que el creyente debía volver a la fe en Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre. Mientras que la Iglesia romana medieval sostenía que hay un purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por la intercesión de los fieles vivos, incluyendo las indulgencias, y que los santos católicos deben ser venerados e invocados, además de que sus reliquias sean veneradas. Los reformadores también enseñaron que la salvación era solo a través de Cristo. El fundamento bíblico es, entre otros, los versículos 5 y 6 del capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Quinto solo de la Reforma. Solo o únicamente la gloria para Dios. En latín, soli Deo gloria. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica olvidada de la soberanía de Dios sobre cada aspecto de la vida del creyente, la cual debe ser vivida para la gloria de Dios, como nos pregunta el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Este gran propósito que todo lo consume fue enfatizado en los siglos XVI y XVII por quienes buscaron y lograron reformar la Iglesia de Jesucristo, su esposa, de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a leer dos sustentos bíblicos que encontré. Uno es el versículo 36 del capítulo 11 de Romanos. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El segundo es la segunda parte del versículo 12 del capítulo 7 de Apocalipsis. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por último,
130 años después del inicio de la reforma religiosa, en la post-reforma protestante, una sexta máxima o divisa fue acuñada en 1647 por Jodocus van Lodenstein, la cual, al aplicarla en nuestras vidas, nos vacuna o previene para no estancarnos ni empantanarnos en ritos, costumbres ni olvidos humanos. Esta máxima es Ecclesia Reformata Semper Reformanda. La traducción al español de esta máxima es Iglesia reformada siempre reformándose, la cual ha causado confusiones. Por eso, Robert Godfrey la analiza y la divide en dos partes para su aplicación. La primera parte, Iglesia reformada, se refiere a la reforma en doctrina, adoración y gobierno dentro de la Iglesia. La segunda parte, siempre reformándose, es una alerta para asegurar que como miembros del cuerpo de Cristo, nuestros corazones y vidas estén siempre en transformación o reformación por la palabra y el Espíritu de Dios. Podemos terminar diciendo que la humanidad llegó a ese estancamiento milenario pre-reforma por haberse olvidado de renovarse en su manera de pensar. El autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, nos señala que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el profeta Jeremías, hablando de los atributos de Dios, nos expresa lo siguiente en su libro Lamentaciones, capítulo 3, versículos 23-24. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. O sea, que como creyentes en Cristo pertenecemos a un Dios que no cambia, pero que se renueva siempre cada mañana. Finalmente, Pablo nos señala la tarea y compromiso que tenemos respecto de un Dios que se renueva cada día. Esa tarea y compromiso es que seamos imitadores de Dios, reformándonos todos los días según su palabra y con la guía de su Santo Espíritu, tal como lo señala Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Los exhorto a que nos renovemos en nuestros corazones todos los días. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias porque has permitido concluir este mensaje. Es un mensaje que se pone ante ti para que según tu voluntad tú lo guíes para que alcance a aquellas personas que tú has preparado y que todo este material sea para darte a ti la gloria y la honra. Gracias por este recordatorio de esta reforma, de esta renovación a la que tú nos llamas todos los días. En Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Respecto de los anuncios, continuaremos el próximo domingo teniendo nuestra reunión presencial a las 10 de la mañana. La transmisión por las redes también el próximo domingo a las 10:30, en donde continuaremos la serie en Cristo. Les deseo un buen inicio de semana. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Este es el último domingo del mes de octubre y en Iglesia Cristo Rey Eterno deseamos felicitar a todos aquellos que cumplieron años, celebraron algún aniversario o algún logro especial. También continuamos celebrando junto con toda la Iglesia la reforma de la Iglesia protestante. Próximo domingo continuamos con la serie de predicaciones en Cristo. Hasta pronto.